Nutella lo está relatando con una precisión matemática. ¿Qué se puede esperar o qué diría de todas estas desprolijidades rituales en el concilio? ¿Qué diría, por ejemplo, la Constitución Apostólica Universi Dominici Gregis? Sobre todo teniendo en cuenta que han participado cardenales en un verdadero conciliábulo mafioso. O sea, ¿qué dice este documento de la Iglesia al respecto en cuanto a la excomunión de estos cardenales? Certo, rende chiaro il documento pubblicato per volere di Giovanni Paolo II nel 96. Es clarísimo el documento publicado por Juan Pablo II en 1996. Che un conclave dove si fanno manovre di questo tipo è invalido. Que si en un cónclave existen manipulaciones de este tipo, el cónclave es inválido. Però io qui vorrei mettere adesso per me l'aspetto più importante. Pero quisiera poner aquí para mí el aspecto más importante. Io non sono un criminologo vaticano. Yo no soy un criminólogo vaticano. E non sono neanche un complottista. Y no soy tampoco un complotista. Sono un sacerdote mariano. Soy un sacerdote mariano. Legato molto al messaggio di Fatima. Atado, cercano al mensaje de la Virgen de Fátima. Credo molto all'esistenza del diavolo. Creo en la existencia del diablo. Che opera moltissimo soprattutto a Roma. Que trabaja muchísimo y sobre todo en Roma. Per me l'aspetto più importante. Y por eso para mí es importante decir el aspecto más importante. Le dimissioni di Papa Benedetto XVI hanno creato una divisione. La dimisión del Papa Benedicto XVI ha creado una división. Che è quella che adesso sto per dire. Que es esta que ahora les voy a decir. Monseñor Fulton Sheen, che non ha bisogno di essere presentato, che è conosciuto mondialmente, ecco, ha detto che a Roma sarebbe arrivato il corpo mistico dell'anticristo. Dijo que en Roma llegaría el cuerpo místico del anticristo. La chiesa di Satana. La iglesia de Satanás. E questa chiesa di Satana è quella che è nata con le dimissioni di Papa Benedetto. Y esta iglesia de Satanás es la que nació con la renuncia, supuesta renuncia del Papa Benedicto XVI. E l'ascesa al trono petrino di Bergoglio. Y el ascenso al trono de Pedro del cardenal Bergoglio. Che ha cambiato il Vangelo. Che cambiò el Evangelio. Ecco perché io questa sera ho iniziato con quel discorso introduttivo su quanto il Vangelo incide. Por eso comencé esta noche hablando sobre cuánto influye el Evangelio. Perché la Chiesa ufficiale di Roma non annuncia più il Vangelo di Cristo, ma un altro Vangelo. Porque la Iglesia oficial de Roma no anuncia el Evangelio de Cristo, sino otro Evangelio. E questo è il terzo segreto di Fatima, non ho dubbi. Y este es, sin lugar a dudas, el tercer secreto de Fátima. Yo estoy asombrado, don Minutella, por la claridad conceptual, no podía menos, por supuesto, con su conocimiento y sufriéndolo en carne propia, con que ha explicado esto tan difícil que nadie entiende, no lo entendemos los católicos, cuanto menos lo puede entender el resto del mundo. Pareciera ser como algo muy lejano, que está allá en Roma, adentro del Vaticano, o no sé, en Castel Gandolfo, en los jardines, en el lugar donde el Papa esté encerrado en sus habitaciones apostólicas. Sin embargo, es algo que golpea a toda la humanidad, cristianos y no cristianos, católicos y no católicos, porque es algo que excede al hombre mismo, porque es algo que tiene que ver con dos principios fundamentales, que son el bien y el mal, que tiene que ver con Dios y con el demonio, y que tiene que ver con la acción concreta, específica del demonio sobre los hombres que gobiernan al mundo, y en este caso sobre los hombres que gobiernan a la Iglesia. Sì, io credo che questo vada compreso così. Il Papa è la massima autorità morale nel mondo. El Papa es la máxima autoridad moral en el mundo. Credo che l'Ayatollah Khomeini in Iran de la misma manera que el Ayatollah en Irán e il Dalai Lama o el Dalai Lama insieme juntos non riescono a raggiungere l'importanza del vescovo vestito di bianco a Roma. No llegan a tener ambos dos juntos la importancia que tiene el obispo vestido de blanco de Roma. Sicuramente una disposizione divina, secondo me. Seguramente esto se debe a una disposizione, a una volontà divina. Si capisce che il Papa a livello mondiale è l'autorità morale per eccellenza.
se entiende que el Papa a nivel mundial es la autoridad moral por excelencia. E dunque non c'è dubbio che questa autorità morale Y por esto no hay duda que esta autoridad moral è stata presa di mira. está querida o apuntalada por Dios. E quindi Papa Benedetto è stato costretto a dimettersi per salvare la libertà dei cattolici autentici. Y por esto yo creo que el Papa Benedicto XVI ha sido obligado a renunciar para salvar la libertad de los católicos creyentes. Lui ha tenuto il munus, questa è una cosa che se la dici in giro la gente è più disponibile ad ascoltarla, quella che non va in chiesa, che anche se è battezzata non frequenta più la chiesa, ti ascoltano, ma i cattolici praticanti ti saltano addosso. Él ha retenido el munus petrino. Y esta es una realidad que el común de la gente ignora y que los católicos practicantes, cuando escuchan esta realidad, te saltan encima. Ma invece la gente che in chiesa non ci va magari è più disponibile a riflettere su queste cose. En cambio, extrañamente, la gente que no va a la iglesia está más dispuesta a reflexionar sobre estas cosas. È perché è una questione decisiva. Porque es una cuestión decisiva. Perché se è vero, come è vero, che Papa Benedetto non ha consegnato il munus petrinum, Porque sí es cierto, como de hecho es cierto, que el Papa Benedicto no ha entregado el munus petrino, ne proviene una cosa clamorosa, sobreviene algo estrepitoso, cioè che lui è morto da Papa, y es que él murió siendo Papa, primo. en primer lugar. Secondo, En segundo che lugar, Bergoglio e Prevost non sono mai stati un solo istante papi. que tanto Bergoglio como Prevost no han sido jamás papas. Terzo, Tercero, che il munus petrinum que el munus petrino deve essere da qualche altra parte, debe estar en algún otro lugar. perché la Chiesa continua a esistere e continuerà a esistere fino alla venuta ultima di Gesù Cristo. Porque según ha revelado Jesucristo, la iglesia permanecerá incólume hasta su segunda venida. Y ahora se me ocurre a mí en este precisísimo instante, después de esto tan trascendente que dijo el padre Minutela, es hacer una pregunta clara, clarísima. Si el munus fue retenido por Benedicto XVI y si el munus no estuvo nunca en manos del cardenal Bergoglio, como tampoco del cardenal Prevost, por razones canónicas precisas, pero si no puede desaparecer de la faz de la tierra porque Jesucristo prometió que la iglesia no iba a comparecer ante las puertas del infierno, por ende el munus no desaparece hasta el fin de los tiempos, la pregunta es, ¿quién retiene el munus hoy por hoy? Il munus petrinum è decisivo nella vita della Chiesa, perché non c'è Chiesa senza Pietro. El munus petrino es decisivo en la existencia de la iglesia porque no hay iglesia sin Pedro. Sant'Ambrogio, un padre della Chiesa, aveva detto: San Ambrosio, padre de la iglesia, dijo: Ubi Petrus, ibi Ecclesia. Donde está Pedro, está la iglesia. Che cos'è il munus? ¿Qué es el munus? Questo posso chiederlo a te, ma lo posso quasi chiedere a tutti gli ascoltatori della radio. ¿Qué es el munus? Esto te lo puedo preguntar a vos y se lo puedo preguntar a todos los que escuchan la radio. Il munus è quello che Gesù stesso ha indicato. El munus es exactamente lo que Jesús indicó. In 3 passi del Vangelo. En 3 partes del Evangelio. Matteo 16, 18. Mateo 16, 16, 18. versículo 18. In cui Gesù dice a Simone, figlio di Giona, en el cual le dice a Simón, hijo de Jonás: tu sei Pietro, tú eres Pedro, su questa pietra y sobre esta piedra edificherò la mia chiesa. edificaré mi iglesia. Quindi la mia chiesa, quella di Gesù, è la chiesa dove c'è Pietro. Mi iglesia, la iglesia de Jesús, es la iglesia donde está Pedro. Il secondo passo è Luca 22, El segundo paso está en Lucas 22, dove Gesù dice a Pietro nell'ultima cena: donde Jesús le dice a Pedro en la última cena: conferma i fratelli nella fede. confirma a los hermanos en la fe. Il terzo passo è Giovanni 21, El tercer paso está en Juan 21, dove Gesù chiede ancora a Pietro: donde Jesús pide aún a Pedro, dopo la risurrezione, después de la resurrección: mi ami tu più di costoro? ¿me amas más que a todo? Pasci i miei agnelli.
apacienta a mis ovejas. Emergono queste tre dimensioni. Surgen estas tres dimensiones. Primo, En primer lugar, Pietro è la roccia. Pedro es la piedra. Significa la saldezza della fede. Significa la salvación de la Significa fe. una fede chiara, Una fe clara, senza compromessi, sin compromisos, cristallina cristalina e autentica. y auténtica. Secondo, Segundo, Gesù dice a Pietro: conferma i tuoi fratelli nella fede. Jesús le dice a Pedro, confirma a tus hermanos en la fe. Il munus è dove c'è Pietro che porta i fedeli a rimanere uniti nell'unica fede. El munus es donde está Pedro, que lleva a sus hermanos a permanecer unidos en la única fe. E Pietro infine è colui che guida il gregge verso Cristo. Y Pedro es el único que guía a la grey, a los creyentes, hacia Jesucristo. Io voglio portare adesso due esempi di ciò che è stato capace di fare Bergoglio. Yo voy a dar dos ejemplos de aquello que ha sido capaz de hacer Bergoglio. Serviranno a capire che ho ragione io nel dire che non aveva il munus. Se darán cuenta por esto que él no tenía el munus. Prima di tutto, En primer lugar, la Chiesa ha sempre insegnato di essere accoglienti, la Iglesia siempre enseñó de ser acogiendo, o sea, de ser de dar acogida, de ser generosa verso i divorziati risposati, hacia los divorciados y los quelle los persone che esposados. hanno vissuto un'esperienza difficile nel primo matrimonio e ne hanno contratto un altro. Hacia aquellas personas que han tenido una experiencia difícil en su primer matrimonio y han contraído un segundo. Questi fratelli e queste sorelle hanno sempre avuto piena accoglienza nella Chiesa, Todos ellos han sido recogidos por la Iglesia. non sono mai stati buttati fuori. Nunca fueron echados fuera. Sono i media che fanno credere che fino a prima di Bergoglio erano buttati fuori e con Bergoglio invece sono stati accolti. Questo è una grande menzogna. Son los medios de comunicación los que hicieron pensar que antes de Bergoglio la Iglesia no tenía en cuenta o echaba a las personas divorciadas y que después de Bergoglio sí los tuvo en cuenta. Però Gesù nel Vangelo, Pero Jesús en el e Evangelio, qui vorrei ricordare ancora una volta che il Vangelo è tutto per la Chiesa, y aquí es necesario recordar que el Evangelio es todo para la Iglesia, in Matteo capitolo 19 dice: en Mateo capítulo 19 dice, se un uomo ripudia la propria moglie si un hombre repudia a su propia mujer e ne sposa un'altra, y toma otra, commette adulterio. comete un adulterio. Loro sono sempre figli di Dio Ellos son siempre hijos de e Dios. sono accolti nella Chiesa, Y todos ellos son tenidos en ma cuenta non en la possono iglesia, accostarsi all'Eucaristia. pero no pueden acceder a la Eucaristía. Perché? ¿Por qué? Perché non cambiamo? ¿Por qué no cambiamos esto? Perché non diventiamo più aperti? ¿Por qué no somos más abiertos Così de la mente? gente è più contenta. Así la gente está más contenta. Perché l'ha detto Gesù Cristo. Porque lo dijo Jesucristo. Semplicemente questo, lo ha detto Gesù Cristo. Simplemente por esto. In lo dijo teologia si Jesucristo. dice norma, normans, non normata. En teología se dice, la norma es la norma que no ha sido normada. Ecco, esattamente. Quindi neppure il Papa può cambiare questo. Ni siquiera el Papa puede cambiar la palabra de Cristo. Bergoglio l'ha cambiata, Bergoglio la cambió. perché ha aperto alla comunione ai divorziati risposati. Porque le posibilita acceder a la Questo è comunión qualcosa a di los molto grave, divorciados. che i Esto media es hanno fatto passare come gravissimo. un'apertura invece meravigliosa. Y los medios lo han festejado con una apertura maravillosa. Quando il superiore generale dei Gesuiti, Cuando el superior general de los jesuitas, con Amoris Laetitia, con Amoris Laetitia, è stato interrogato da un giornalista, fue interrogado por un periodista, il giornalista gli ha chiesto: el periodista le preguntó, Padre Arturo, Padre Arturo, Gesù nel Vangelo dice che non si può dare la comunione ai divorziati risposati. Jesús en el Evangelio dice que no se le puede dar la comunión Ma a los ora Papa divorciados. Francesco supera Gesù e dà la comunione ai divorziati risposati. Pero ahora el Papa Francisco le da la comunión a divorciados y vueltos a casar. Lei cosa dice? ¿Usted qué piensa al respecto? Sentite bene cosa ha risposto. Miren, presten atención a lo que respondió. Primo, En primer lugar, ai tempi di Gesù non c'era il registratore. en el tiempo de Jesús no había È grabadoras. una chiesa scaduta nel grottesco, una falsa chiesa, come diceva la beata Caterina Emmerich. Una iglesia caída en lo grotesco, una falsa iglesia, como decía la beata E Caterina siccome il Emmerich. giornalista incalzava, allora lei che cosa decide? Gesù o Papa Francesco? Perché si è creata per la prima volta questa contrapposizione tra Gesù Cristo e il Papa, niente di mai così inimmaginabile.
Por eso, digamos, el jornalista lo pone contra las cuerdas y le dice quién tenía la razón, Jesús o el Papa Francisco. La risposta Es del inimmaginabile. superiore generale Responde el superior general de los è jesuitas molto traumatica. y es traumática. Io sto con Papa Francesco. Yo estoy con el Papa Significa Francisco. abbandono il Vangelo e Gesù Cristo perché il Papa ha voluto così. Significa abandono el Evangelio y a Jesucristo porque el Papa lo quiere así. Ma di queste cose non si può parlare liberamente nella Chiesa. De esto no se puede hablar libremente. Fanno en la finta di Iglesia. credere ad una Chiesa del dialogo, Hacen como si inventaran una iglesia del una diálogo, Chiesa sinodale, una iglesia sinodal, una Chiesa quasi dal carattere parlamentare, una iglesia casi del carácter è parlamentar, tutta una recita. y es todo un discurso. Fioccano le condanne, Juzgan las condenas, le persecuzioni, las persecuciones, l'isolamento di chi non si omologa a questa direzione. el aislamiento, la cancelación de quien no se homologa a esta Le dirección. donne non hanno mai fatto i sacerdoti nella Chiesa Cattolica, Las mujeres no han sido ¿Por qué? jamás sacerdotes de la Iglesia Católica. ¿Por qué? perché la Chiesa è maschilista. Porque la Iglesia es machista. Nessuna realtà come la Chiesa Cattolica ha prodotto grandi donne, da Maria di Nazareth a Madre Teresa di Calcutta. Ninguna institución a lo largo de toda la historia ha producido y le ha dado a la mujer un lugar como el que ha tenido la Virgen María de Nazaret o la Madre Teresa de Calcuta. E Gesù Cristo ha voluto come sacerdoti e vescovi solo gli uomini maschi. Y Jesucristo quiso como sacerdotes solo hombres. Questo è nel Vangelo, Esto está en el Evangelio. giusto per ricordarlo ancora. Es justo recordarlo ahora. Allora Gesù era maschilista Entonces, ¿Jesús era machista? e la Chiesa di Roma sta discutendo di portare le donne all'altare. En este momento se está discutiendo en Roma la posibilidad de llevar a las mujeres al altar. Al altar, aquí hago un excursus, don Minutela, no significa llevarlas como santas al altar, que las hay muchas. Significa llevarlas como ministro, o sea, ordenarlas sacerdote. Ma la Madonna, che era la donna più santa e più bella, Pero la Virgen, que era la mujer más santa y más bella, le donne in genere sulla bellezza, come penso, sono in contesa tra di loro, ma saranno tutte d'accordo se dico che la Madonna era la donna più bella. todas las mujeres pueden estar un poco más o menos de acuerdo, pero nadie se va a negar a reconocer que la Virgen era la mujer más bella. E Gesù non l'ha fatta sacerdote, Y pese a eso, Jesús no la convirtió en sacerdote. perché c'è un disegno preciso di Dio. Porque hay una voluntad y un diseño preciso. Vediamo, de in un Dios. albero cosa sono più importanti, i rami e i frutti o le radici? En un árbol, ¿qué es más importante? ¿Las ramas y las frutas o las raíces? Sono le radici, Sin lugar a dudas, las raíces. che non hanno bisogno di farsi vedere, Que no necesitan hacerse non vogliono ver. prendere il posto dei rami perché sono più alti No e quieren visibili. llegar a ser ramas para ser La visibles. donna è la radice dell'umanità. La mujer es la raíz de la humanidad. La massoneria globalista, La attraverso la teoria gender La masonería globalista, a través de la agenda LTGB, e attraverso questa insistenza delle donne all'altare nella Chiesa di Roma, insistiendo sobre la presencia de la mujer Vuole- en el altar como ministro en vuole Roma, capovolgere questa armonia. quiere poner patas para arriba esta armonía. Io non ho bisogno di parlare alle donne su questo perché le ho ascoltate tante volte di varie estrazioni e varie competenze, sono tutte concordi. Todas las mujeres están de acuerdo en esto. No necesito preguntárselo a las mujeres porque lo he escuchado más de una vez en distintas confecciones y en distintas maneras de pensar. E l'ultimo episodio che vorrei citare riguarda quello di Fiducia Supplicans. El último episodio al cual quisiera referirme es aquel que está comprendido en el documento Fiducia Supplicans. Ma non entro nel merito, mi serve solo per dire che se uno è papa non può fare le cose che ha fatte Bergoglio. No quisiera entrar en detalles, pero basta decir que si uno es papa, no puede hacer las cosas que hizo Bergoglio. Per chi ha un minimo di fede è chiaro che quello che c'è a Roma non è la Chiesa Cattolica. Para alguien que tenga un mínimo de fe, puede darse cuenta que eso que está en Roma no es la Iglesia Católica. È l'attuazione del terzo segreto di Fatima. Es la actuación del tercer secreto de Fátima. Clarísimo. Realmente en este monólogo impresionante de don Minutela ha resumido toda la acción de su apostolado,
y toda la razón por la cual recorre el mundo diciéndole a los que quieran escuchar y también a los que le arrojan piedras qué es lo que pasó hace 13 años atrás y por qué la Iglesia se encuentra en el estado en que se encuentra y por qué la crisis de los creyentes y por qué está pasando lo que está pasando con un poder oculto que está en la Iglesia y que está más allá de la Iglesia y que está en los gobiernos y que, sin creernos conspiranoicos, sabemos, porque lo sentimos, che manejano il mondo. Ma la soluzione sta in questo, lo dico con speranza, perché la Chiesa ha attraversato tante crisi, tornare al Vangelo. Saremo più credibili al mondo. La única solución está en esto, porque la Iglesia lo ha dicho más de una vez, volver al Evangelio. Seríamos más creíbles ante il mondo. Che ci aiuti la Santa Vergine. Io ho una grande fiducia nella mia missione a livello mondiale ormai, che la Madonna di Fatima, con la potenza del rosario e della preghiera, ci otterrà una grande vittoria. Es mi deseo que la Virgen de Fátima, con la ayuda de la providencia, les posibilite obtener una gran victoria, que nos posibilite a todos los seres humanos, creyentes y no creyentes, obtener una gran victoria, porque sería la victoria del bien sobre el reino de las tinieblas. Antes de que nos vayamos, porque el programa ha volado, yo quisiera que nuestros columnistas especialistas de cine que han permanecido en un silencio incólume, quasi religioso, casi religioso, puedan decirle algo a don Minutela o expresen su opinión al respecto o digan algo cinematográfico que tenga que ver con este desastre que está pasando en la Iglesia. Yo sí tengo una pregunta para hacerle. ¿Cómo ve la representación a lo largo de estos años de Cristo, de Jesús, de los papas en el cine o en las plataformas? Capisce? Sì, ma non ho sentito la parte finale. ¿Cómo percibe usted, ya que habló de una masonería eclesiástica que debe dominar los medios masivos de comunicazione? Qual sarebbe il suo parere sulla produzione nei mezzi audiovisuali di Cristo, della Chiesa, dei papi, della massoneria, su tutte queste cose che si hanno fatto e quelli che si faranno? Quale sarebbe la sua opinione? Io non sono un esperto di questo, però non sono un esperto sobre estos temas. Però credo che la massoneria abbia il potere di gestire i media. Pero creo que la masonería tiene el poder de manipular los medios. Nell'Apocalisse è scritto che la bestia che viene dal mare ha 7 diademi. En el Apocalipsis está escrito que la bestia que viene del mar tiene 7 coronas, en el capítulo 13. E una di queste corone è senza dubbio il potere mediatico attraverso cui viene raggiunta la coscienza collettiva. Uno de estos poderes, sin lugar a dudas, es el poder mediático. Io in Italia dai media sono trattato come un pazzo. Viene manipulado el poder colectivo. Yo en Italia soy tratado como un loco. Come uno showman. Como alguien outsider, alguien que está fuera del sistema. Io ho 2 dottorati in teologia. Yo tengo 2 doctorados en teología. Ho un seguito internazionale. Tengo una maestría internacional. Ho detto Edoardo, pubblico parecchi libri. He escrito muchos libros. Sono un apprezzato conferenziere youtuber. Soy un asiduo conferencista in YouTube. Ma per i media italiani che contano, quelle volte che sono intervenuti su di me anche a livello nazionale, mi hanno presentato come uno fuori di testa. Pero a pesar de todo esto, los medios periodísticos italianos me han presentado como un alienado mental. Io se ricevo inviti come stasera vengo volentieri, però so che la frontiera vera è la strada, il popolo, la gente. Yo si me invitan, como me han invitado ustedes esta noche, vengo contento, pero sé que el verdadero límite está en la calle, en la gente. Sí, porque hay películas como Cónclave o la propia posición de Mel Gibson, que adhiere más a Alessandro,
al respecto de cómo se manejan todo, ¿no? Ma anche Mel Gibson, hai citato Mel Gibson, sì, Mhm. ecco, sta finendo di lavorare sul suo film sulla risurrezione, ha Sì. avuto parecchi ostacoli per Sì. portarlo avanti Mhm. questo film, perché la Anzi questione... di più, ostacoli no, minacce. Minacce, sì, sì, siamo Ha un sido po' tutti amenazado. esperti di minacce in giro. Sí, porque es pública la posición de Mel Gibson frente a lo que él señala. Exactamente. Y no sabemos si él tuvo oportunidad de ver muchas películas de cine a lo largo de la historia y cómo se fue trabajando el rol de Jesús, Però, el rol de la iglesia. certo, A pesar de esto, però io credo che per esempio un tentativo maldestro è stato quello del film sui due papi, ve lo ricordate? Yo Se lo iba a creo señalar cuando estaba. que una intención malhadada, mala vida, fue el film sobre los dos papas. Dove hanno voluto far credere a un Papa Benedetto depresso e triste, un Papa Francesco gioioso e allegro, era esattamente il contrario. Donde quisieron mostrar un Proprio il Papa contrario. Benedicto depresivo y triste y un Papa Francisco joven, alegre, digamos. Anche i media in Italia, non so qui, ma in Italia hanno fatto passare per anni e anni un Papa Francesco aperto al dialogo, misericordioso, e invece sotto il suo falso pontificato sono piovute scomuniche da tutte le parti. A pesar de que los medios durante muchos años quisieron mostrar al Papa Francisco, el mainstream de la media italiana, como alguien abierto, misericordioso, Francisco ha dado, digamos, excomuniones a diestra y siniestra. Y a Don Minutila le consta porque ha sido excomulgado 2 veces. Una più di Lutero. Una más que Lutero, a quien lo excomulgaron una sola vez. 2 veces por un mismo papa. ¿Existe una posibilidad canónica de que un sacerdote sea excomulgado y después excomulgado nuevamente? No, se l'è inventata lui, Bergoglio, con Este me. es un invento de Bergoglio. Sì, ma io vorrei dire qui, visto che credo che siamo per la conclusione, l'avevo lasciato per ultimo, che nel Vangelo c'è quel brano molto bello della tempesta sul lago, quando gli apostoli sono impauriti sulla barca perché soffia vento forte e il mare in tempesta. En el Evangelio está el parágrafo de la tempestad, cuando los apóstoles están temerosos sobre la barca porque comienza a soplar el viento en el mar de Galilea. Loro hanno paura perché non c'è Gesù, Ellos tienen miedo porque no está Jesucristo. però poi finalmente Gesù arriva, Pero finalmente llega Jesús, seda la tempesta hace frenarse la e tempestad dice agli y le apostoli: dice a los apóstoles: perché avete paura, uomini di poca fede? ¿por qué tienen miedo, hombres de poca fe? Ecco, io credo che in questo tempo così tempestoso Yo creo que en este tiempo así de tempestuoso possiamo tutti nuovamente guardare a Gesù, podemos todos esperar Sí. esperanzadamente a Jesús, senza sospetti ideologici e culturali. sin sospechas ideológicas o culturales, Guardare Gesù nuovamente tutti in trasparenza, così com'è nel Vangelo. mirar a Jesús así transparentemente como es Él en el Evangelio. Io credo che ne potremo nuovamente rimanere folgorati come i cristiani di ogni tempo. Y podremos así resurgir de una manera luminosa como los cristianos de todos los tiempos. Yo, no tengo más que agradecer a don Minutela por haber estado acá, por habernos contado todo esto con tanta claridad, con tanta valentía, dar testimonio, esta es la palabra, dar testimonio con su mente, con su palabra, con su obra, con sus libros y con su cuerpo de esta persecución a la que está siendo sometido en todo el mundo. Y me resta una conclusión. ¿Dónde queda la misericordia de los hermanos que comparten una misma fe? ¿Dónde está la misericordia de la Iglesia como institución hacia alguien que es parte del cuerpo místico de Cristo, que está aquí sentado al lado mío, que es don Alessandro Minutela? ¿Dónde está ese imperativo que Jesús nos hace a todos de amar al prójimo y de amar al enemigo y de poner la otra mejilla? ¿Se pone la otra mejilla con 2 excomuniones? Dejo esto como reflexión para todos los católicos, para todos los cristianos,
para muchos sacerdotes que tengo aquí en Argentina, en otros lugares del mundo, que quizás están encolumnados en otra iglesia. ¿Será esa la iglesia de Jesucristo? Esta es la reflexión. Finalmente, nos tenemos que ir, se nos ha terminado el tiempo. Yo quisiera tenerlo aquí a don Minutela